Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida al webinar de FLASOD de este sábado lluvioso, al menos en la Ciudad de México. Así que les mandamos a nombre del comité directivo de la FLASOD, de su presidente, el doctor Luis Hernández, nuestro agradecimiento y quisiéramos hacer patente especial agradecimiento a los 4 ponentes del día de hoy por organizar este webinar para conmemorar el Día Mundial del Cáncer Mamario. Así que al doctor Enrique Vidal, a la doctora Liana Falcón, Miguel Rodríguez y Benjamín Balbum, pues nuestro agradecimiento por su tiempo y por su talento para compartirlo con toda la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Les damos la más cordial bienvenida y voy a tener el gusto de presentar al coordinador, quien es el doctor Enrique Vidal Olcese de Perú. El doctor Vidal es coordinador regional del Comité de Cáncer Génito Mamario. Él es gineco-oncólogo y pues él nos hará favor de coordinar la introducción de los ponentes y la sesión de preguntas y respuestas. Así que te doy la palabra, Enrique. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto tenerlos con nosotros, conectados en celebrando el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hemos elegido este tema. Son temas bastante interesantes. Tenemos a 3 panelistas expertos en el tema. La doctora Liana Falcón de Perú, doctor Miguel Rodríguez de Bolivia y el doctor Benjamín Vicente Balbaum de Chile, ¿no? Empezaremos con doctor, la doctora Liana Falcón, no sé si estará lista, ¿sí? Aún no está, No, doctor. no, Ah, ya, ella no está. Sugiero que inicie Miguel y que ella se una después en la ya, segunda charla y si no, pues sí, se va a con unir Miguel después y con seguro. Benjamín. Gracias. Entonces, iniciamos con Miguel. El doctor Miguel Rodríguez es de Bolivia, ginecólogo, oncólogo, estudió la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, hizo su residencia médica en la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Tiene una especialización en ginecología oncológica, en patología mamaria, en el Hospital Edgardo Revalliati Martins de Perú. Hizo también una especialidad en radioterapia en el Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud, INTECNUS, en Bariloche, Argentina. Y él va a tocar el tema de cáncer de mama y embarazo, y el embarazo después de la enfermedad. Cada vez vemos pacientes jóvenes que postergan su embarazo, y vemos también que el cáncer de mama se adelanta, cada vez lo vemos en edades más tempranas. Entonces este problema lo vamos a ver más seguido, porque se cruzan las dos estadísticas, ¿no? Las personas que retrasan su gestación y el cáncer de mama que se está presentando en forma más temprana. Entonces es muy probable que en los próximos años veamos más seguidos estos problemas. Bueno, doctor Miguel Rodríguez tiene 20 minutos. Adelante, por favor. Muy bien, buenos días con todos. Un placer estar reunido con todos ustedes. Un cordial saludo a los integrantes de FLASOG, al doctor Vidal, ¿sí? Y a mis colegas. Bueno, empezando con la ponencia, no sé si ya está mi presentación, ya la subí. A ver, Aún no se ve, doctor. Tienes que volver a compartir, Miguel, por favor. Perfecto, listo. ¿Está bien? sí, ¿Se puede ver? Sí, doctor. sí, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, empezaremos a hablar sobre el cáncer de mama asociado con el embarazo y el embarazo posterior al mismo. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Vamos a abordar un poco sobre la historia. Todos los datos que indica la bibliografía nos dan, nos indican de que la supervivencia, cuando se presentaba este cáncer de mama en aquellas mujeres embarazadas, la supervivencia registrada en aquellas épocas, ¿sí? Era muy baja, incluso en las pacientes que presentaban eh,
compromiso ganglionar axilar. En aquella época, el embarazo confería un peor pronóstico debido a todos los cambios hormonales, estructurales, fisiológicos que presentaba el mismo, lo cual promovía la difusión o distribución del tumor y que cualquier procedimiento estaba asociado a producir una fístula láctea, ¿sí? Sin embargo, a partir del año 40 y tantos, 50 y tantos, ya la filosofía empezó a mejorar un poco y empezó a actualizarse a raíz de los casos clínicos que se presentaban. Sin embargo, bueno, en los últimos 30 años se determinó que estas pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo tenían una supervivencia similar a las pacientes no gestantes. Es así que en el año 67, este autor indicaba lo siguiente: aunque es una enfermedad temible, en una paciente con cáncer en estadio precoz, tipo histológico favorable, sin compromiso ganglionar axilar, parecía razonable no interrumpir el embarazo cuando el niño era deseado. En aquella época, por ejemplo, interrumpían directamente la gestación, pero hubo estos pequeños factores que decían, no, si el niño era deseado y con estos factores asociados no se interrumpía la gestación. Pero la evolución en cuanto a la filosofía de esta enfermedad fue cambiando. Nosotros tenemos que conocer exactamente cuál es la definición de un cáncer de mama asociado al embarazo, porque se nos puede pasar de manera inadvertida. Muchos, por ejemplo, acá en Bolivia, la realización de nuestra historia clínica, pasamos de manera desapercibida este tipo de situación. Y ya cuando nosotros leemos o indagamos la historia clínica, eh, nos cercioramos, ¿sí? Y corroboramos de que al final no era un cáncer de mama en general, era un cáncer de mama asociado al embarazo. Y como definición dice lo siguiente: que esto se presenta juntamente con el transcurso de la gestación, lactancia o que es diagnosticado hasta un año después del parto o del aborto, llámese aborto inducido o aborto espontáneo. La presentación del caso es de 1 por cada 3.000 a 10.000 embarazos, incluso llega a 1 por cada 12.000. Sin embargo, la tendencia, como decía el doctor Vidal, está en aumento, ¿sí? La bibliografía indica que la incidencia oscila entre el 0.2 al 3.8%. De acuerdo a la distribución regional, dice que los tumores de mama en menores de 40 años está en torno al 10 al 15%. Sin embargo, esto está variando a lo largo alrededor del mundo. Los tipos de cáncer que se van a presentar en el embarazo en orden de frecuencia son el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el linfoma y el melanoma. La edad de presentación promedio oscila entre los 32 y 38 años de edad. Y según un estudio, se indica lo siguiente: que la edad promedio de presentación de este tipo de diagnóstico ronda el inicio más o menos del segundo trimestre del embarazo, en una edad materna oscilante a los 34 años de edad. Hay un retraso en el diagnóstico de esta patología. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta patología se presenta en el 70% entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, es decir, después de las 12 semanas de gestación. El 22% se va a presentar en el transcurso del primer año tras el parto y el 8% en el primer trimestre. ¿Por qué tan poco porcentaje durante el primer trimestre? Porque tenemos que hacer conciencia nosotros, un mea culpa, de que nosotros como obstetras no estamos realizando quizás un buen control prenatal en aquellas mujeres que acuden a nuestra consulta. E incluso también podemos responsabilizar, si se quiere decir, a la paciente que a veces no acude durante el primer trimestre de gestación, ¿sí? Algo muy importante que me enseñaron en el hospital de Rebagliati: cada tumor tiene un nombre y apellido, cada tumor tiene una personalidad, un comportamiento distinto, y a esto se llama la biología tumoral, ¿sí? Cada tumor tiene su propia biología tumoral y va a tener, obviamente, un inmunohistoquímico, un estudio molecular, el cual, por ejemplo, va a estar en relación con los receptores hormonales en torno al 28 a 42%, receptores de progesterona 27 a 35% y el HER2 entre el 25 a 58%. Todavía hay todavía se está investigando el tema de las portadoras con genes BRCA1, BRCA2, que quizás no tengan un especial riesgo en este tipo de temas,
Sin embargo, van a tener un riesgo intrínseco de cáncer de mama en general, pero aún así, esto está en investigación. El riesgo de cáncer de mama asociado al embarazo va a aumentar de 2 a 3 veces cuando se retrasa el embarazo, ¿sí? Del primer embarazo me refiero. Y esto ocurre obviamente después de los 30 años de edad, ¿sí? La protección en relación a este tipo de situaciones, ¿sí? Está en que si el embarazo llega hasta el pretérmino, más o menos hasta las 32 semanas o menos, la protección no va a ser tanta para un cáncer de mama asociado al embarazo, es decir, el riesgo será de un 2% mayor versus 40 semanas. Los efectos protectores son similares para un cáncer de mama asociado al embarazo y un cáncer de mama en general. Los efectos protectores son la gestación y la lactancia materna, ¿sí? Retrasar por 5 años la edad del embarazo va a aumentar el riesgo relativo de un cáncer de mama en 1.3. Cada año que se va retrasando el nacimiento del primer hijo, va a aumentar el riesgo de cáncer de mama en premenopáusicas en un 5% y en un 3% en posmenopáusicas. Esto se está viendo, ¿sí? A medida que va pasando los años y esto se está tornando ya a nivel global. Cada embarazo a término, por eso es muy importante que el embarazo llegue a término de tal manera de tener una protección real y suficiente para poder evitar un cáncer de mama. Cada embarazo a término llegaría, ¿sí? Va a disminuir en un 3% el riesgo de cáncer de mama en premenopáusicas y en un 12% en las posmenopáusicas. Según un estudio realizado, indican que tener más de 3 hijos o incluso tener o estar en una edad joven disminuiría el riesgo de un luminal A, pero aumentaría el riesgo de un triple negativo. Sabemos que la gestación va a proteger contra el cáncer de mama, sí, va a proteger contra los receptores hormonales positivos, así es. No así contra el triple negativo, que es bastante frecuente, sobre todo en pacientes muy jóvenes, ¿sí? Pero la lactancia materna prolongada disminuiría, indica el riesgo de un triple negativo. Sabemos que la lactancia materna exclusiva, según la definición de la OMS, UNICEF y demás asociaciones científicas nacionales e internacionales, es hasta los 6 meses, que inclusive podría llegar hasta los 12 meses de recién nacido, ¿sí? Asociándose posteriormente con alimentación complementaria. Pero el término de prolongada, según muchos autores, está en función, ¿sí? A la prolongación per se de la leche materna o del amamantamiento, ¿sí? Por encima de los valores o del tiempo establecido como normal. E inclusive puede llamarse prolongada cuando escapa a lo que es la realidad cultural y social que vive cada país, ¿sí? De tal manera que muchos autores prefieren no realizar o no poner el adjetivo de prolongado. En Bolivia, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Evaluaron la tasa global de fecundidad y aquí podemos evidenciar justamente lo que nos decía el doctor Vidal en cuanto a la tasa de fecundidad. En los años 90, 2000, la tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por cada mujer era de 3 a 4. Sin embargo, en nuestros tiempos, en el 2023, la tasa global ha disminuido de fecundidad, llegando a 2.1 en el año 2023, ¿sí? 2.1 hijos por cada mujer, lo cual esto, ¿qué implica? Ralentización del crecimiento poblacional a mediano y largo plazo. Esta publicación realizada en un periódico local de acá de Bolivia indica de que obviamente esto es un tema ya de globalización, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, donde las mujeres ya no quieren depender del varón, ya quieren crecer por sí mismas y no depender de nadie. Es así que prefieren independizarse, vivir solas y recién después de haber crecido profesionalmente, ¿sí? Recién optan por tener una familia. Esto es después de los 35 años de edad, según esta publicación realizada el año 2016. Esta publicación, por ejemplo, del año 2023 nos indica que, por ejemplo, comparando con Perú, en Bolivia tenemos que la tasa global de fecundidad está en el 2.1 por cada hijos por cada mujer, y en Perú es de 1.96. Entonces, se puede observar que a nivel Latinoamérica más o menos están rondando los mismos valores. Es decir, esto ya es un tema de globalización y obviamente esto
influyen ¿para qué? Para el cáncer de mama asociado también al embarazo. La mama, la unidad anatómica de la glándula mamaria, ¿sí? Está formada por el tejido conectivo, el tejido glandular, la piel, ¿de acuerdo? Cada mama va a tener entre 15 a 20 lóbulos y cada lóbulo se va a subdividir, ¿sí? En lobulillos y estos a su vez en racimos o alvéolos donde se va a producir la leche, ¿de acuerdo? Y la unidad anatómica funcional de la mama vendría a ser la unidad ducto lobulillar, ¿de acuerdo? Entonces es necesario saber dónde se va a producir la mayor parte del cáncer mamario, que generalmente se desarrollaría, ¿sí? En la unidad ducto intralobular. No nos olvidemos que las células mamarias tienen células epiteliales, células basales. Es importante saber cuáles son las fases o estadios de desarrollo de la mama, ¿sí? No del cáncer, de la mama. Para eso tenemos 4 tipos de fases o estadios que están en relación al número de ductos por cada lóbulo. Tenemos al lobulillo tipo 1, que es el que es más indiferenciado y el que se presenta sobre todo en las prepúberes y también se va a presentar en las posmenopáusicas. A través de un comportamiento o de estímulos hormonales, fisiológicos o de factores de crecimiento local, llegaría a transformarse en un lobulillo tipo 2, que tiene un poquito más de ductos por cada lóbulo. Se transforma en un lobulillo tipo 3. Este lobulillo tipo 3 está en relación con el embarazo, donde nosotros, bueno, las mujeres van a tener aproximadamente 80 ductos por cada lóbulo, para finalmente llegar al lobulillo tipo 4. La glándula mamaria se considera madura totalmente, ¿sí? Cuando se presenta la lactancia. En ese sentido, nosotros, bueno, las mujeres van a tener el lobulillo tipo 4, que es más diferenciado y donde hay mayor desarrollo de ¿qué? De estos ductos lobulillares. Por eso se la considera, ¿sí? Eh, a la glándula mamaria madura cuando llega la lactancia. Termina la lactancia y bueno, va regresionando o va sufriendo una apoptosis hasta llegar nuevamente a los lobulillos tipo 1. Como les había indicado anteriormente, el retraso es fundamental en el diagnóstico de estas pacientes. ¿Por qué? Porque esto puede mermar en el tema del pronóstico. Hablando de promedio, se dice que el retraso en el diagnóstico está establecido entre 2 a 15 meses, ¿sí? Es mucho. Para esto tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva, valorar sobre todo los factores heredofamiliares y los antecedentes ginecobstétricos. Es muy importante saber el número de gestas, cuántos embarazos, cuántos partos, cesáreas, abortos y sobre todo la fecha de último parto, aborto o cesárea. ¿Para qué? Para que entre la definición, para que nosotros podamos indagar si realmente corresponde un cáncer de mama asociado al embarazo, ¿sí? El examen físico, 80% de las madres, 8 de cada 10 mujeres con o sin embarazos o en la lactancia, esos tumores son benignos. Sin embargo, 2 de cada 10 llegan a ser malignos, estando con o sin eh, embarazo. Pero aquella lesión que persista más allá de 2 semanas, pues obviamente va a requerir un tipo de estudio histopatológico. La presentación en este tipo de situaciones es de un tumor palpable, ¿sí? En la mama, indoloro, puede estar asociado o no a telorrea o a telorragia. Sin embargo, a veces cuando se presenta una telorragia aislada sin una masa asociada, puede presentarse en un 20% de los casos, ¿sí? Y no necesariamente significa que sea un signo indirecto de cáncer de mama. Puede estar en relación al embarazo, pero que puede estar asociado a papilomas, a una infección, o simplemente, por ejemplo, al aumento de la vascularidad que se presenta en la mujer embarazada, ¿sí? Y a los cambios epiteliales que a veces hace salir un poco de eh, sangre a través del pezón. Eso se llama síndrome de la tubería oxidada. Y hay un signo poco frecuente, pero descrito en la literatura, el signo del rechazo unilateral de la leche o a la leche, en la cual el recién nacido va a rechazar o va a tener aversión hacia la mama, aparentemente con cáncer de mama, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Porque posiblemente hay algún tipo de eh, cambio en la composición o en el olor o el sabor de la leche materna, lo cual el recién nacido lo va a rechazar. Esto es muy importante. La exploración mamaria es obligada a realizarla en el primer trimestre. ¿Para qué?
para evitar y para poder descubrir a tiempo, diagnosticar de manera precoz un cáncer de mama, asociado obviamente al embarazo. Sin embargo, nosotros lo hacemos después, en el segundo o tercer trimestre, lo cual va a ser menos factible. ¿Por qué? Porque va a haber menor sensibilidad a mayor edad gestacional. El diagnóstico para este tipo de patología, tenemos la ecografía mamaria. Obviamente, debido a los cambios estructurales, funcionales, hormonales, va a haber cambios en la glándula mamaria, donde el examen de primera línea para poder realizar un estudio completo, ¿sí? Más fidedigno, con mayor sensibilidad, sobre todo en el cáncer de mama asociado al embarazo, llegando a un 95%, es la ecografía. ¿De que tiene alta tasa de falsos positivos? Sí, lo tiene. Entonces, esto a veces llega a provocar biopsias innecesarias, como les dije hace un momento, con el riesgo de fístulas lácteas o un diagnóstico errado. Para esto es importante el tema de la IA. ¿Qué quiere decir la IA? La inteligencia artificial, que últimamente está en boga en muchos países. La IA, la inteligencia artificial unida a la ecografía mamaria, tiene muchas bondades. No es que vaya a reemplazar al imaginólogo, es como un copiloto. Va a ayudar ¿a qué? A profundizar mejor lo que es un diagnóstico. En otras palabras, la IA me va a ayudar, o le va a ayudar al radiólogo ¿a qué? A, por ejemplo, evitar biopsias innecesarias hasta un 30%, tener mejor eficacia en cuanto a la sospecha de un riesgo para cáncer de mama. Lo más importante siempre es evitar, ¿sí? U obtener el máximo rendimiento con la mínima radiación posible. En ese sentido, que la mamografía, por ejemplo, sí se la puede realizar. Se la puede realizar, ya que la dosis que va a llegar al feto, pues va a ser casi insuficiente. Por ende, sí se la puede realizar, obviamente, teniendo en cuenta de que la sensibilidad va a ser mucho menor debido a la densidad mamaria que va a presentar esta paciente por los cambios hormonales, va de nuevo, cambios hormonales, cambios estructurales que va a presentar la mama propios de la gestación, ¿sí? Entonces, si no se pudiera llegar a un diagnóstico o a una conclusión eh, con la ecografía, podemos o se puede proceder a una mamografía o a una tomosíntesis, ¿sí? Ya cuando se tiene el diagnóstico establecido de cáncer de mama, ¿sí? Tenemos que proceder a los estudios de extensión de enfermedad, los ya conocidos para este tipo de situaciones, vale decir, la radiografía de tórax, que se la podría realizar, recomendable con el uso de protección abdominal, la ecografía hepática por el riesgo de metástasis hepática, la gammagrafía ósea que con tecnecio 99 que está totalmente contraindicada por el tema o para ver metástasis ósea, tomografía de tórax, abdomen, pelvis también contraindicado. Sin embargo, lo que sí está aconsejado y que no da radiación ionizante es la resonancia magnética de mama, obviamente sin gadolina. Va a tener mayor sensibilidad diagnóstica, un poco de disminución en la especificidad, alto porcentaje de falsos positivos, pero obviamente vamos a tener un estudio mucho mejor siempre y cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Va a ser útil para metástasis o valorar metástasis ósea, cerebral, hepática y pulmonar, muy útil para el segundo y tercer trimestre. Ahora, ya hablando del tema de la lactancia, se puede realizar el tema de la resonancia magnética de mama con o sin gadolínio, ya que la cantidad del contraste excretado en la leche las primeras 24 horas es menos del 1% de la dosis permitida para los recién nacidos. Por lo tanto, sí se puede realizar la resonancia con o sin el contraste. Se le podría reiniciar la lactancia al recién nacido o al neonato, ¿sí? A las 12 o 24 horas después de suspendida o de realizado este estudio. E incluso, si no es tan urgente, si no amerita de manera urgente el tema de la resonancia, se podría esperar hasta 3 meses después del cese de la lactancia. Este es un estudio en el cual nos informa más o menos cuál es la asociación entre la resonancia y el tema de resultados fetales y en la primera infancia. No está indicado el gadolínio, ya que el gadolínio produce muchas malformaciones. Puede producir alteraciones en la reumatológicas, alteraciones inflamatorias, alteraciones cutáneas, óbitos, ¿sí? Etcétera. Por lo tanto, no está indicado. El gold estándar, obviamente, siempre va a ser la biopsia, a través del cual vamos a llegar a un diagnóstico. Este estudio mexicano, por ejemplo, nos da
nos dice que no hay diferencia significativa entre la biopsia, ya sea por aspiración con aguja fina, versus la trucada. ¿De acuerdo? La anatomía patológica en el cáncer de mama asociado al embarazo siempre va a ser, al igual que en el cáncer de mama general, el ductal infiltrante en un 80%. Y es necesario saber también los diagnósticos diferenciales. Como les había indicado, el 80% de las mujeres que van a presentar un tumor en la mama en estado de gestación pueden ser por tumores que han crecido, que ya tenía la mujer, pero han ido creciendo y creciendo. Y en este tema, por ejemplo, puede ser importante el tema del fibroadenoma, del amartoma, o de otras condiciones asociadas en la lactancia, por ejemplo, el adenoma lactacional, ¿sí? El galactocele. Entonces, ahí entra el tema del diagnóstico diferencial. El pronóstico de la enfermedad. El pronóstico de la enfermedad está sujeto en función al retraso en el diagnóstico y a la biología tumoral. 70 a 75% de las pacientes con compromiso ganglionar axilar, ¿sí? En el momento se pueden presentar en el momento del diagnóstico de cáncer de mama asociado al embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué tan elevado el compromiso o la asociación con el tema ganglionar? Porque generalmente estos tumores o esta patología se presenta en estadios más avanzados versus un 50% fuera del embarazo. El riesgo del compromiso ganglionar axilar por día a raíz del retraso en el tratamiento oscila entre 0.28% en tumores con grado histológico 2 y un 0.057 en tumores con un grado histológico 3. Hay mayor riesgo de metástasis cervical en un 2.5 veces más en pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo. ¿Está descrito en la literatura las metástasis placentarias y fetales? Sí. Sin embargo, el riesgo es bajo, pero aún así está descrito. 10 a 15% de las pacientes con cáncer de mama van a tener uno o más embarazos después de haber realizado el tratamiento. Y el 70% de estos embarazos los va a realizar o los va a presentar en los primeros 5 años. Hay mucha recurrencia, al igual que en el cáncer de mama en general, o sea, no asociado al embarazo. La recurrencia, la mayor parte de la recurrencia se puede presentar durante los 2 primeros años del tratamiento, de haber iniciado el tratamiento. Por lo tanto, se sugiere a estas pacientes no embarazarse en los 2 primeros años después de haber realizado su tratamiento. Por lo tanto, se recomienda retrasarlo después de los 2 años. Cuando las pacientes no han tenido un compromiso axilar, y a 5 años cuando las pacientes tuvieron un compromiso ganglionar axilar. Ya está demostrado que cuando estas mujeres se embarazan, no después de haber realizado el tratamiento para cáncer de mama asociado al embarazo, no hay riesgo de malformaciones fetales, congénitas o genéticas. Antes, como les indicaba, se tenía que había que eliminar el embarazo, pero ahora lo que nos dicen es hay que eliminar el cáncer. Uno de los factores asociados fundamentalmente para este tipo de cáncer es el aborto inducido. Es muy importante que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta en la historia clínica. Y en cuanto al tratamiento, contraindicado obviamente la radioterapia. Se podría iniciar en el posparto o a las 5 o 4 o 5 semanas después de haber finalizado la quimioterapia. Se puede Ya estamos en reprogramar el tiempo. embarazo al año del posparto, de la posradioterapia. En cuanto a la cirugía, se podría hacer mastectomía radical, ya sea en en el primer trimestre de la gestación, ¿sí? O si uno desea hacer una conservación, sobre todo en los últimos trimestres de la gestación, para que la paciente pueda realizar su radioterapia en el postparto, ¿sí? El uso del ganglio centinela se puede realizar sin patent blue, se puede realizar, no hay evidencia científica para desaconsejar esto en pacientes gestantes. Se puede realizar la colocación del mismo radiotrazador el mismo día de la cirugía, 2 a 3 horas antes, y realizar la cirugía. Bueno, estos son los procedimientos en relación al ganglio centinela. La quimioterapia aconsejada a partir de las 14 semanas de edad gestacional, ya que durante el primer trimestre el riesgo es más elevado versus el segundo y tercer trimestre. El último ciclo de quimioterapia está aconsejado a las 34-35 semanas, es decir, 2 a 3 semanas antes del nacimiento, y se podría reiniciar 2 semanas postparto. Contraindicado durante la lactancia, ¿sí? Tratamiento hormonal también contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Acá tenemos
nosotros los algoritmos para el cáncer de mama asociado al embarazo según la NCCN, y un cuadro mucho más didáctico, obviamente, la radioterapia totalmente contraindicada durante la gestación. Se puede optar por la cirugía, ya sea Doctor radical o Miguel, ya estamos en conservadora. el tiempo, Perfecto, doctor. Un minuto más, por favor, y acabo con el ganglio por favor. centinela. La quimioterapia a partir de la semana de segundo trimestre. La lactancia reduce de por vida el riesgo de cáncer de mama, ¿de acuerdo? Y el riesgo a 5 años postparto es de 1.24 con las pacientes que realizaron la lactancia versus 1.64. Ahora, el embarazo posterior a un cáncer de mama, ¿sí? La evidencia indica de que estas mujeres sí tienen igual o mejor sobrevida y mejor tiempo libre de enfermedad que aquellas que no se embarazan, ¿sí? Aunque estos embarazos subsecuentes al tratamiento de cáncer de mama no parecen afectar el pronóstico de la enfermedad, no se recomienda, como les había indicado, un embarazo durante los 2 primeros años posterior al tratamiento, ¿sí? Porque ello permitiría que aquellos casos, por ejemplo, agresivos o de peor pronóstico se manifiesten y recurran durante el embarazo o durante la lactancia. Ahora, las mujeres jóvenes, por ejemplo, después del tratamiento con quimioterapia, tienen un riesgo de fallo ovárica prematura, entre el 63 y el 85%, y esto lleva a una menorrea y a una infertilidad, y la probabilidad de una falla ovárica definitiva es levemente inferior en aquellas mujeres menores de 40 años. Muchas gracias, doctores, por haberme escuchado. Espero haber sido claro y bueno, estoy sujeto a cualquier tipo de duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Agradecemos por su presentación. Vamos a continuar con, con la programación. No sé si ya se logró unir la doctora Falcón para tratar de mantener el orden. Sí, ya está conectada, doctor. ¿Podemos iniciar con la otra, continuar con la otra Falcón? Sí. Sí, ya. ¿Podría dejar de compartir, doctor Miguel, por favor? Es en el botoncito rojo que dice Stop Share o dejar de compartir. Listo, Listo. Listo, gracias. a usted. Entonces, para tratar de mantener el orden, continuaremos con la doctora Liana Falcón. Voy a presentar a la doctora Liana Falcón Lizarazo, es de Perú, es directora del Centro Diagnóstico por Imágenes de la Clínica Internacional en Lima, Perú. Es médico radiólogo, egresada del posgrado de Radiología del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo, coordinadora de la residencia de la especialidad de radiología en la Clínica Internacional y profesora de la Universidad San Martín de Porres, fundadora de la primera unidad diagnóstica integral de la mama en el Perú en la Clínica Internacional. Muy bien, ella nos va a tocar el tema de imágenes de ayuda diagnóstica en cáncer de mama. Vamos a hablar sobre mamografía, tomosíntesis, ecografía y resonancia y la importancia de estas imágenes. Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias, Quique, por esta invitación. Es muy importante, sobre todo en este mes de la concientización mundial del cáncer de mama, tener los médicos muy claro cómo podemos hacer para luchar con esta enfermedad. Y lo primero, obviamente, es la detección temprana para hacer prevención secundaria, porque no tenemos prevención primaria en el cáncer de mama. No hay manera de evitar que una mujer tenga la enfermedad. No sé si están viendo mi pantalla para avanzar y me están Sí, escuchando correctamente. sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ok, entonces sí, un poco era hablar el rol, ¿no? Ok, un poco era hablar el rol de las imágenes mamarias en general en el diagnóstico y manejo del cáncer de mama. Esto muy rápidamente, sabemos que una década de nuestra vida vamos a tener cáncer de mama, sabemos que es el cáncer más común y una de las causas más comunes de muerte, sobre todo en las Américas, ¿no? Y la triste noticia desde el 2013 es que el 15% de muertes por cáncer de mama es en pacientes menores de 15 años. Esto es, se ha movido pero es del Oncology del 2013. ¿Por qué diagnosticar cáncer de mama tempranamente? Sabemos que en la detección temprana
el pronóstico de la paciente es hasta el 100% a los 5 años e inclusive hoy por hoy podemos hablar de curación si nosotros detectamos el cáncer de mama en los estadios más tempranos. El pronóstico de vida hasta el estadio 2B pues es significativamente alto y podemos hablar muchas veces de curación. Sabemos además que la mamografía ha demostrado ser hasta ahora el único método, pero vamos a hablar de las diferentes tecnologías que han avanzado en la mamografía. Es el único método que ha demostrado realmente disminuir las muertes por la enfermedad cuando se aplica en programas de despistaje poblacionales organizados, inclusive en programas de despistaje oportunista. No, sin embargo, también sabemos que ahora, hace poco ha aparecido un nuevo, entre comillas, ha aparecido considerar un nuevo factor de riesgo en nuestras mujeres, que es el tipo de densidad mamaria que tienen y que las coloca en riesgo intermedio para la enfermedad. Aquellas mamas densas categorizadas por el American College of Radiology y ACRCOD, ya vamos a ver, estas mujeres tienen que estar sometidas a valorar otros factores de riesgo para saber qué métodos de despistaje aplicar para la detección temprana. Las mamografías en sí, estos métodos radiológicos que usan rayos X, han evolucionado en el tiempo, ¿no? Desde aquellas mamografías convencionales o analógicas con películas que existían, sin embargo, hacia las mamografías digitales, ¿no? Aquellas mamografías que ya no usan placas, en las cuales los radiólogos las evaluamos en pantallas de altísima resolución, de aquellas que analizamos tomografías o resonancias, ¿no? La mamografía digital apareció primeramente como las mamografías digitales indirectas, es decir, los radiólogos digitalizábamos las mamografías convencionales. Sin embargo, estas fueron aprobadas en el inicio por la FDA, pero ahora ya no se deberían usar, ya no podemos leer mamografías en aquellos equipos que antes eran analógicos y los digitalizamos. Apareció ahora la mamografía digital directa, que es el estándar en el mundo, la Full Field Digital Mammography, que es la que usamos ahora en todos los mamógrafos modernos. Pero además apareció la tomosíntesis, la mamografía 3D tomosíntesis, ¿no? Que vamos a ver después, y que se puede adquirir de tipo modo combo o combo sola, con presión de la mama obtenemos imágenes 2D y 3D tomosíntesis. A su vez, la mamografía 3D tomosíntesis evolucionó, y esto creo que es el futuro. Ya no vamos a tomar mamografías 2D en el futuro, porque ahora vamos a obtener la imagen mamográfica 2D que los radiólogos necesitamos, porque la vamos a seguir necesitando, además de la tomosíntesis, en la mamografía sintetizada, que significa la imagen 2D con una reconstrucción a partir de las imágenes 3D. Y además, la mamografía contrastada. De todo esto vamos a hablar rápidamente. Miren la evolución. Esta es la mamografía. ¿Ven mi flechita como puntero? ¿Se está mirando? ¿Hola? Sí, doctora. Ok, la mamografía analógica es esta que yo estoy mostrando con mi flecha, era lo que aprendimos a ver, miren en esta mama densa, y ahora en la misma paciente una mamografía digital. Antes no teníamos que ver la piel, no veíamos el pezón para decir que era una buena técnica, ahora al contrario, vemos la piel, vemos el complejo areola-pezón, pero no solo eso, nos sirve para poder almacenar estas imágenes digitales y poder hacer el seguimiento a la paciente de manera comparativa, que como todos ustedes saben, asegura mucho la calidad diagnóstica, mejora mucho la detección temprana, el comparar año a año las imágenes digitales de la paciente. Además, nos permite las imágenes digitales poder usar
detección asistida por computadoras, que son los CATs, un tipo de inteligencia artificial inicial, pero además ahora otros dispositivos de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico. Esta es las múltiples representaciones, tanto mamográficas como ecográficas, del cáncer de mama. Por eso los radiólogos tenemos que estar familiarizados en la detección. Pero no solo eso, la Sociedad Americana de Radiología sacó en el 2013, en el 2000, hace ya más, esta es la última edición, sacó el algoritmo, mejor dicho, cómo poder unificar el léxico para el informe de todos los métodos de diagnóstico por imágenes, ¿ya? No solo para la caracterización de las lesiones, la descripción de las lesiones, sino para frente a esos hallazgos nosotros poder evaluar el riesgo de malignidad o el tipo de sospecha de esta lesión. Y en esto es lo que nos basamos ahora los radiólogos. Primero fue con mamografía, pero en la última edición del 2013 ya está para ultrasonografía, para resonancia magnética, y también ahora en el 2022 salió para la mamografía con contraste. Obviamente, como les decía, este BI-RADS nos permite usar léxicos unificados a todos los radiólogos en el mundo para poder categorizar las lesiones según su riesgo y hacer las recomendaciones necesarias de manejo. Esto está asociado a algo muy importante. Los radiólogos dedicados a las imágenes mamarias tenemos que hacer correlatos clínicos radiológicos muy estrictos para no solo recomendar el siguiente paso en la paciente luego de la mamografía inicial. Esto es en screening, es decir, en pacientes mayores de 40 años, pero el BI-RADS también se usa en pacientes menores. Estamos hablando del screening, ¿no? Del screening, del tamizaje, del despistaje en las mujeres mayores de 40 años, porque, por ejemplo, en el Perú y en mi centro, nosotros tomamos las guías de la ICR y aplicamos a partir de los 40 años la mamografía de base, que nos va a servir para comparar todas las futuras, y luego un despistaje anual. Este cuestionario es muy importante, es una declaración del paciente donde nosotros conocemos sus antecedentes patológicos, si ella tiene alguna sintomatología, antecedentes quirúrgicos en la mama. Eso es muy, muy importante, el tiempo inclusive en que estos fueron realizados, y obviamente algún hallazgo específico. Esto obviamente está a cargo, este cuestionario en las mamografías está a cargo de tecnólogas médicas especializadas. En nuestros países son profesionales universitarias que solo están dedicadas a las imágenes, por lo menos en mi centro, a las imágenes mamarias, y tienen la capacidad de recibir esta información en las pacientes. Eso, como les decía, nos va a permitir determinar el riesgo, que también va a ser importante para las recomendaciones futuras. Ven acá la densidad mamaria alta, ACR-CID, las convierte en riesgo intermedio para la enfermedad. Y esto es en el mundo, lo de la densidad mamaria. Hay una página a la que ustedes pueden entrar. En los Estados Unidos ya hay leyes que para el 2019 lograron promulgarse en todos los estados, que que nos compromete a los médicos a sentarnos con los pacientes e informarles su grado de densidad, pero además evaluar otros factores de riesgo que nos permitan planificar sus despistajes futuros usando los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes. Y esto ha logrado pues mejorar mucho la detección. En cuanto a la mamografía, que es el método inicial, obviamente tenemos dos tipos de mamografía: la mamografía de screening, de despistaje, de tamizaje en mujer asintomática mayor de 40 años, y la mamografía diagnóstica en aquella mujer mayor o menor de 40 años que ya tiene sintomatología sospechosa. En las mujeres menores de 40 años, como vamos a ver, siempre se inicia con una ecografía y luego con una mamografía diagnóstica, pero en las mujeres mayores de 40 años con la mamografía. La mamografía de screening en mujeres asintomáticas, aquí es donde nosotros vamos a valorar
también, o les muestro este cuadro, el grado de densidad mamaria, que esto hace que la mamografía tenga mayor o menor sensibilidad para la detección de cáncer de mama y nos obligue a complementar con otros métodos para completar el despistaje del cáncer de mama en estas pacientes. Las categorías ACR-C y D, como les digo, son que muestran incremento de la densidad radiológica, las convierte en riesgo intermedio, no solo porque estas pacientes tienen más riesgo per se de tener cáncer de mama por mayor tejido glandular, sino que nos impiden detectar tempranamente esta enfermedad ya que está oscurecida por el tejido glandular. Por eso tenemos que usar otros métodos. Ok. Y otro de los métodos complementarios para estas pacientes es la mamografía que complementa el despistaje, la mamografía 3D tomosíntesis y la ecografía. Este es un ejemplo de una paciente asintomática. Miren, acá encontramos esta lesión que está aquí en la cola mamaria. Obviamente es una lesión que con alta sospecha que vamos a ecografía y le encontramos un cáncer mínimo de la mama en paciente totalmente asintomático. La mamografía obviamente es una categoría BI-RADS 0, que significa que debe ser complementada con otros métodos. Vamos a ecografía y en la ecografía la encontramos para decidir el método de abordaje histopatológico que ya en las guías está definido si vamos a usar BAP, biopsia por aspiración al vacío, o biopsia Trucut, que dependerá del tipo de lesión, como vamos a ver después, para entregar al patólogo los especímenes adecuados para el diagnóstico. Esta es la mamografía síntesis, como les dije. Esta mamografía lo que hace es adquirir múltiples cortes del tejido mamario, el tubo rota. La mamografía normal hace una sola toma, que es esta de la mano izquierda, ¿no? Donde toda valiosísima para determinar el grupo de microcalcificaciones. Acá se ve muy bien los grupos de microcalcificaciones, por eso es que todavía debe eliminarse la imagen 2D, pero la mamografía 3D tomosíntesis es fundamental. El tubo gira a través de la mama y la corta como en tajaditas, como en un pan pique, y evita la superposición de las imágenes y nos permite pues detectar lesiones mínimas que podrían no ser bien caracterizadas en la mamografía 2D. Son cortes de 1 milímetro, es decir, si nosotros comprimimos una mama 6 centímetros, vamos a tener 60 imágenes para analizar. Esta mamografía 3D tomosíntesis ha demostrado detectar ahora ya hasta más del 40% de cánceres de mama invasivos sobre la mamografía 2D. Va a disminuir además la necesidad de tomas complementarias, las recitaciones, el tamaño tumoral es mucho mejor en este tipo de mamografía y obviamente debe ser aplicada en todas las las pacientes ahora, hoy por hoy, más aún en pacientes con mamas densas. En el mundo, como les decía, ya se está tendiendo a hacer solamente mamografía 3D tomosíntesis si los mamógrafos cuentan con la capacidad de tener la imagen 2D mamográfica, como es la mamografía sintetizada. Este es un caso para que vean el valor de la mamografía 3D tomosíntesis para el diagnóstico temprano, porque ese es el objetivo, detectar el cáncer en mujer sana sin síntomas. Esta es la mamografía 2D de excelente calidad mamográfica. Miren, obviamente la Full Field Digital Mammography o digital, no es una mama densa con categoría ACR-C, mama totalmente negativa, diríamos BI-RADS 1, sin embargo, aplicamos la tomosíntesis y logramos, aquí no la vemos para atrás, logramos identificar esta pequeña lesión menor de 1 centímetro que solo pudo ser observada en la mamografía. Esta es una imagen
de tomosíntesis. Esta de la izquierda es una imagen de tomosíntesis y esta es la imagen 2D de la misma paciente, donde no hubiéramos logrado identificar el cáncer de mama. Obviamente el siguiente paso es ir a ecografía siempre. Vamos a ecografía, la encontramos, ¿no? Este fue un carcinoma infiltrante de la mama, no se le hubiera indicado adicionalmente una mamografía 3D tomosíntesis, no hubiera sido posible su detección. Y ahora hablamos un poco de la mamografía sintetizada rápidamente. Como les dije, es la imagen 2D obtenida a partir de la toma de la mamografía 3D tomosíntesis, el futuro. Todavía no está aprobada por la FDA o los organismos reguladores europeos, pero ya se está tomando en muchos centros, ya se está haciendo, ya se debe hacer, y yo creo que no falta más de 3, 4, 6 meses, de repente ahora en Chicago, en el meeting más grande de radiología, o en Viena, en el ACR del mes de febrero, esto va a estar así, hay que hacerle seguimiento. Ya la estamos usando, es muy buena, hay que saber cuáles son los pitfalls, hay que saber algunos riesgos de falsos positivos. Sin embargo, esto es un aprendizaje, pero ya todo está en estudio, ¿no? De hecho, se logra visualizar mucho mejor las características de una lesión sospechosa de malignidad. Este es un ejemplo de un BRAF1 con una mama densa. Miren, esta es la mamografía 3D tomosíntesis. Quiero ver si me corre la mamografía 3D tomosíntesis. Miren, aquí logramos caracterizar muy rápidamente el cáncer, que no hubiera sido posible si no lo hubiéramos hecho. Miren aquí, ¿no? Está el cáncer. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Claro, vamos atrás. Lo podemos caracterizar, lo podemos medir, lo mismo acá. Miren, aquí no está muy fácil para verla, hacemos y logramos ver el otro caso, este pequeño cáncer, miren esta estrellita, esta arañita, que en tomosíntesis la vamos a ver muy bien. Vamos a ecografía, obviamente, siempre a buscarla para el abordaje histopatológico. Acuérdense que las guías del American Surgeon de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, ya dentro de sus guías, ningún cirujano puede entrar a operar si no sabe lo que va a operar. El manejo quirúrgico del cáncer de mama es fundamental. Manejo quirúrgico. Tenemos los radiólogos, la obligación de entregarles el diagnóstico al equipo multidisciplinario de manejo de cáncer de mama. Este fue, miren, un cáncer muy pequeño, menor de 1 centímetro, ¿no? Que podemos caracterizarlo por ecografía. Otro caso, una mujer de 63 años, screening. Miren aquí, no es una mama densa, es una ACR tipo B, ¿no? En esta paciente no había nada en el 2016, en el 2017, y sin embargo, miren, aquí está creciendo algo en el 2017, en el 2018 apareció, miren cómo la evaluación comparativa es fundamental para las lesiones mínimas. No vemos aquí la evolución, por eso es que las pacientes deben pertenecer a una unidad de mama que se responsabilice de la detección temprana, pueda tener sus imágenes para comparar, no solo para no generar ansiedades innecesarias en aquellas lesiones que ya estaban y no las conocíamos, sino para la detección temprana. Miren aquí, y claro, se va a la ecografía, el siguiente paso, la detectamos una lesión, hacemos una biopsia TrueCut, una biopsia core, de tipo TrueCut. Core significa el núcleo de la lesión, tenemos las biopsias TrueCut, las biopsias por aspiración al vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta fue una biopsia TrueCut y fue un carcinoma infiltrante de la mama, un cáncer mínimo de la mama. Mínimo es un término para radiólogos en lesiones menores de 1 centímetro. Obviamente colocamos un arpón, un marcaje prequirúrgico de la lesión y hacemos una radiografía de la lesión. Les hablo rápidamente cómo se debe manejar hoy, y hacemos la evaluación radiológica también del espécimen quirúrgico en varias proyecciones para ver si no hay márgenes comprometidos y a ayudar al cirujano a tomar las decisiones, ¿no? Aquí también, ven aquí, márgenes libres de neoplasia. Otro ejemplo rápidamente, ¿no? Ven en esta paciente, no se observan signos radiológicos de malignidad, BRAF1, ¿no? Es una ACR tipo C. Miren aquí hay una lesión,
no se ve una asimetría focal isodensa, levemente irregular aquí en la parte, en los intercuadrantes posteriores. No es un BIRAT 0, porque 0 significa que necesitamos otros métodos, y encontramos que es por ecografía, vamos a la búsqueda ecográfica en segunda intención o en primera intención, y claro, es un nódulo sospechoso, lo categorizamos como un BIRAT 4B, va a biopsia, y también fue un carcinoma infiltrante de la mama. Colocamos siempre un clip, ¿no? Un clip, hay que colocar un clip en aquellas lesiones pequeñas siempre para el manejo quirúrgico posterior o el equipo multidisciplinario, la terapia neoadyuvante. Las mamografías diagnósticas o sintomáticas en mujeres mayores de 40 años, ya la dijimos, aquellas mamas clínicamente con signos de cáncer, y la mamografía diagnóstica en pacientes menores de 40 años, donde primero vienen generalmente y lamentablemente con sintomatología, hacemos la ecografía, donde en la zona clínica encontramos esta lesión de tipo no masa con microcalcificaciones que ya en los ecógrafos, usando transductores adecuados, podemos identificar, ¿no? Y tenemos que ir a una mamografía para ver la verdadera extensión de la enfermedad, a una mamografía diagnóstica. Y acá tenemos la mamografía donde nos dice la verdadera extensión de estas microcalcificaciones en estas mujeres menores de 40 años, y ya podemos categorizar como un BIRAT 4, como un BIRAT 5 con alta sospecha de malignidad. La mamografía con contraste, esto ya está aprobado por la FDA, ya lo tenemos disponible, ya la estamos usando, tiene sus indicaciones, ha demostrado en muchos casos tener similar rendimiento que la resonancia magnética. Necesitamos obviamente un mamógrafo, un inyector automático para inyectar contraste yodado. Es la verdad muy sensible, muy simple de hacer, y obviamente sabemos que la mamografía de screening es el gold estándar para el tamizaje hoy del cáncer de mama. Sin embargo, sabemos también la reducción en el cáncer en las mamas densas, ¿no? Ya hablamos de esto, que la densidad mamaria disminuye la sensibilidad para la detección de cáncer de mama. Y para todo esto, la EUSOBI, la Sociedad Europea de Imágenes Mamarias, en el año 2002 sacó una recomendación para usar las mamografías, los métodos de imágenes funcionales, es decir, o sobre todo la resonancia magnética con contraste, ya, y también se está viendo aplicar la mamografía con contraste, porque son métodos funcionales. Acuérdense que se están basados en la neoangiogénesis tumoral, que permite captar contraste en la recomendación en que a estas mujeres con alto riesgo, con riesgo intermedio, se hiciera resonancia magnética cada 2 o 3 años, alternando con la mamografía. Esta ya es una recomendación de marzo del 22. ¿Y por qué? Porque, como les decía, estamos sustentados en los principios de la neoangiogénesis tumoral, ¿no? Y esta neoangiogénesis va a permitir, pues, la captación del contraste, ¿no? Este es un caso de una paciente de 52 años de edad, antecedente de madre con cáncer de mama por 50 años, ¿no? Y tiene un nódulo palpable en la mama derecha. Obviamente, ven acá que tiene un marcapaso cardíaco, no tiene una contraindicación para resonancia magnética, en una mama muy densa, con múltiples nódulos, la sensibilidad mamográfica obviamente disminuida para detectar. Miren aquí, en el 23 no detectamos nada. Viene ahora el 24, como les dije, con una lesión palpable en la mama derecha, no identificada en esta mamografía. Fuimos a una mamografía con contraste e identificamos la lesión aquí. Miren, hasta la extensión segmentaria de la lesión. No Ya fue estamos en catalogada tiempo. como un BIRAT 0, fuimos a ecografía. ¿Cuánto nos falta, doctor? Ya estamos con tiempo completo, por favor, para Ya, ir terminando. 2 minutos Gracias. rápidamente y encontramos la lesión. Obviamente, la mamografía con contraste, como les dije, es un método
Si me da 3 minutos, por favor, rápidamente. La mamografía. Y hay otros métodos, ¿no? La ecografía 3D, que es la ecografía ABUS, que fue aprobada por la FDA en el 2012. Nosotros la usamos casi desde esa época, que ha sido aprobada como complemento del despistaje mamográfico en mamas densas. Es una ecografía particular, muy, muy especial, que ha permitido, como les digo, detectar mucho más cánceres asociadas a la mamografía que la mamografía sola. Y como les digo, ya no se debe hacer biopsias PAF, biopsias con aguja fina, porque todas sus limitaciones, solo se debe usar las biopsias core para sacar fragmentos de tejido, para hacer diagnósticos histológicos que al mismo tiempo van a permitir hacer los estudios inmunohistoquímicos, ¿no? Aquí, y la biopsia core, como les digo, es necesaria. En este caso, un fibroadenoma puede ser confundido sobre todo con un cáncer triple negativo, ¿no? Si es que nosotros no hacemos una biopsia. Y bueno, esto es lo que les hablaba, ¿no? De que la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, siempre primero la biopsia core. En realidad nos han responsabilizado que los únicos que podemos decir que esa paciente debe ir a una biopsia quirúrgica somos los radiólogos cuando no podemos abordarla histopatológicamente, no citológicamente, mediante los diferentes métodos que nosotros utilizamos como están acá, ¿no? Las biopsias Trucut, de nódulos, microcalcificaciones, etcétera. Me gustaría tener un poquito más de tiempo. Sin embargo, yo creo que comenzar hablando de esto es muy importante. Vamos a ir rápidamente acá están las biopsias por aspiración al vacío, tienen que ser usadas en los nódulos que deben ser usados, siempre utilizando un clip de marcaje bajo guía ecográfica, guiadas por un radiólogo, donde vamos a saber dónde colocamos la aguja para luego evaluar la concordancia, discordancia, subestimación o infraestimación del resultado anatomopatológico para poder hacer las siguientes recomendaciones. Me voy a pasar muy rápidamente a resonancia magnética, porque es muy importante que ustedes sepan. Obviamente los radiólogos nos corresponde hacer el estadiaje del cáncer de mama, ¿no? Para entregar todo esto a los equipos multidisciplinarios. Acuérdense que hoy por hoy nosotros somos parte del equipo multidisciplinario. Estas son las recomendaciones de la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método muy sensible, pero su especificidad no es adecuada. Por lo tanto, tiene que ser indicada cuando debe ser indicada. Tenemos muchos problemas cuando se cree que la resonancia resuelve todos los problemas y las pacientes vienen con esto y finalmente solo se generan ansiedades innecesarias. Tenemos que repetir la resonancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, las recomendaciones tanto de la USOMA, de la ICR, todas ya están bien definidas, y por su alta sensibilidad y no buena especificidad, es muy importante saber estas recomendaciones, ¿no? Sabemos que es la técnica que hace el correlato 1 a 1, pues del tamaño tumoral es el que más se acerca, diagnostica lesiones adicionales, que hoy por hoy los radiólogos tenemos que saber frente a qué tipo inmunohistoquímico estamos para saber cuál es el riesgo de lesiones adicionales, de bilateralidad, cómo se está comportando la lesión y qué tenemos que hacer adicionalmente mediante las imágenes para completar esta información. Y obviamente hay que colocar clips para el manejo de la neoadyuvancia hoy por hoy, porque la respuesta a la neoadyuvancia se controla por la imagen diagnóstica donde el tumor se mostró de manera representativa. El mejor método obviamente es la resonancia magnética.
Así que siempre tenemos que hacer una mamografía, una resonancia magnética inmediatamente al diagnóstico, no solo para determinar la verdadera extensión de la enfermedad, sino también para que nos sirva como estudio para los controles post-neoadyuvancia. Y rápidamente me voy al final para decirle las conclusiones. El rol del radiólogo dedicado a las imágenes mamarias, hoy por hoy debemos tener una visión global del manejo actual, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Somos parte fundamental de los equipos multidisciplinarios para decidir y ayudar en el manejo, en el tratamiento y en el seguimiento de estas pacientes conociendo el subtipo molecular, ¿no? La multimodalidad de imágenes diagnósticas es importante en la evaluación pronóstica y el mejor, como le dije, trabajo del radiólogo dedicado a las imágenes mamarias es en un contexto de manejo multidisciplinario del cáncer de mama. Discúlpeme por haberme atrasado, este es mi equipo, somos radiólogas solo dedicadas a las imágenes mamarias y licenciadas en tecnología médica, lo mismo, solo dedicadas a las imágenes mamarias para poder cerrar el círculo de la utilidad de los métodos de imágenes en el diagnóstico lo más pronto posible de la enfermedad que va a impactar en el pronóstico de la paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Falcón. Muy interesante la ponencia, sobre todo con toda la actualización que hay de lo que tenemos en el mundo, ¿no? Para poder hacer diagnóstico temprano de esta enfermedad. Muy interesante realmente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, Sí, perdóname, entendí que tenía un poquito más de tiempo, pero salió sí, perfecto, creo. Y muchas no, gracias. Si son tienen temas muy preguntas, interesantes estoy a la orden. y nos quedamos cortos con los tiempos, lamentablemente. Sí, Bien, está bien, gracias. voy a presentar al doctor Benjamín Vicente Balbao García. Él viene de Chile. El doctor Benjamín Vicente, es médico cirujano de la Universidad Católica, es especialista en medicina interna y en oncología, es médica, trabaja en el Hospital Clínico de la Red Salud UC Christus. Él nos va a tocar el tema sobre el manejo de climaterio y menopausia en estos pacientes que tienen cáncer de la mama. Doctor Benjamín, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Entonces, ¿se ve ahí bien la pantalla, no? ¿Se ve bien? Sí, Vale, sí, perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a esta instancia y hablar de un tema más que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con el manejo de los síntomas asociados al tratamiento de nuestras pacientes con cáncer de mama. Yo, como decía el doctor, yo soy oncólogo médico, yo me dedico una especialidad en cáncer de mama, me dedico exclusivamente a pacientes con cáncer de mama y por lo tanto esto es algo que vemos diariamente. Estos son mis conflictos de interés y esto es un poco lo que vamos a tratar de comprimir en 20 minutos porque este es un tema muy extenso, obviamente, que tiene varias aristas, pero vamos a tratar de dejarlo o resumirlo en probablemente los puntos más relevantes, que tienen que ver con, bueno, en qué estamos con el manejo del cáncer de mama receptor hormonal positivo, sobre todo la frecuencia del problema de la que vamos a hablar, la importancia de la adherencia a los tratamientos y sobre el manejo de toxicidades más frecuentes. Entonces, ya lo adelantaban en la primera presentación, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, tenemos tres grandes subtipos, el cáncer de mama receptor hormonal positivo, el cáncer de mama HER2 positivo y el triple negativo, y ahí ustedes tienen la frecuencia. Obviamente el grupo mayoritario son los cánceres de mama receptor hormonal positivo y es aquí donde se concentra la mayor cantidad de pacientes que tratamos, obviamente, y por lo tanto que se ven expuestos a tratamientos endocrinos. Estos son datos locales nuestros de Chile. Vemos cómo eh, tenemos una frecuencia bastante similar a la reportada en el mundo. 68% de las pacientes son cáncer de mama receptor hormonal positivo. Y cuando vamos a las sobrevidas, que es la curva de la figura D, vemos cómo en la enfermedad avanzada, incluso las pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo, que son la mayoría, son las que tienen mayor sobrevida. Y eso también es relevante porque el manejo de los síntomas se va haciendo cada vez más relevante porque se mantiene en el tiempo. O sea, tenemos pacientes que estamos cronificando en su enfermedad y por lo tanto el manejo de estas toxicidades cobra más importancia.
Nosotros sabemos que el cáncer de mama receptor hormonal positivo tiene un comportamiento especial en donde su riesgo de recurrencia es sostenido en el tiempo y incluso a 20 años podemos tener recurrencia y por lo tanto hacemos tratamientos más prolongados, dado que queremos evitar al máximo esta recurrencia tardía. Solo voy a dar algunas luces respecto a qué es lo que hacemos como tratamiento. Nosotros sabemos que está el tratamiento local, con la cirugía, radioterapia. Yo me voy a enfocar principalmente en el tratamiento sistémico. Sabemos que la quimioterapia es fundamental todavía en el manejo del cáncer de mama, tanto receptor hormonal positivo como en los otros subtipos, y que reduce el riesgo de recaída de forma importante, en 30 a 40%, y en la medida que han ido pasando los años, sobre todo en los últimos 20 años, hemos ido ajustando los esquemas. Y esto lo pongo porque la quimioterapia genera muchos de estos efectos adversos que también vamos a ver y por lo tanto es importante saber que la mayoría de nuestras pacientes van a recibir alguno de estos tratamientos. El tratamiento endocrino probablemente es lo más relevante en el cáncer de mama receptor hormonal positivo y acá lo que les muestro es cómo el tratamiento endocrino ha cambiado la historia natural de esta enfermedad. El uso de tamoxifeno por 5 años mostró en sus datos iniciales una reducción del riesgo de recurrencia en hasta un 50% y un impacto en la sobrevida global también muy importante. Y eso hizo que ya el uso del tamoxifeno lleve muchos años y probablemente sea la droga que más ha cambiado la historia natural del cáncer en los últimos 50 años. El uso de inhibidores de aromatasa como el letrozol, em, anastrozol o exemestano, que lo que hacen es que, como dice su nombre, inhiben la enzima aromatasa que convierte los andrógenos circulantes en estradiol a nivel de la grasa periférica, también tiene un impacto muy relevante en la reducción de riesgo de recurrencia y también en mortalidad y por lo tanto es una droga o son drogas que utilizamos con mucha frecuencia en nuestros pacientes y que además la mantenemos por mucho tiempo. El estándar es usar estos tratamientos endocrinos por 5 años después del tratamiento local, ¿ya? Y como dicen sus nombres, estos son tratamientos que afectan o los niveles de estrógeno o los receptores hormonales. Pero dado que yo ya les mostraba, tenemos estas pacientes que tienen riesgo de recurrencia muy prolongado, hoy día sabemos que el uso extendido de las terapias endocrinas también tiene un beneficio tanto en sobrevida libre de enfermedad, o sea, en la reducción de riesgo de recurrencia, como en la sobrevida global, específicamente con el uso extendido de tamoxifeno. Y al igual que el uso de inhibidores de aromatasa, que no tiene un impacto en sobrevida global, pero sí tiene un impacto en reducir el riesgo, pero a costa de mucho más efectos adversos. Entonces, para ir resumiendo, bueno, cuando usamos uno u otro tratamiento, en general va a depender del riesgo. En las pacientes de bajo riesgo vamos a intentar usar tratamientos por 5 años, tamoxifeno habitualmente o inhibidores de aromatasa, según si la mujer es pre o posmenopáusica. En las pacientes de riesgo intermedio podemos extender el tratamiento a 7 años, sabemos que 7 es mejor que 5. Y en pacientes de alto riesgo, acá quedó corrida la slide, no sé por qué, en las pacientes de más alto riesgo, etapas 2, 3, vamos a usar un tratamiento extendido incluso hasta por 10 años a costa de un poco lo que les contaba, tolerancia, salud ósea, comorbilidades y deseo de las pacientes. Pero no solo eso, tenemos ya los tratamientos endocrinos, pero hoy día sabemos que la supresión ovárica juega un rol fundamental en el manejo de nuestras pacientes premenopáusicas. Este es parte del metaanálisis del grupo inglés que fue publicado en ASCO hace 2 años ya, que muestra cómo la supresión ovárica, o sea, el generar una menopausia precoz en nuestras pacientes, ya sea transitoria con agonista de la GnRH o definitiva con una cirugía con una ofrectomía bilateral, tiene también un impacto en la recurrencia, reduciendo el riesgo de recurrencia, sobre todo en mujeres más jóvenes. Y esto también, obviamente, es muy positivo en el sentido de que nos entrega más herramientas y nos refuerza el tratar a nuestras pacientes de forma más agresiva con terapias endocrinas, pero obviamente, como ustedes saben acá, me imagino que hay mucha gente de ginecología, esto tiene una repercusión en nuestras pacientes que lo resienten muchísimo. Afortunadamente, estas estrategias endocrinas, la quimioterapia, han cambiado un poco la historia natural de la enfermedad. Yo les mostraba esta gráfica inicial de hasta un riesgo de 40% de recurrencia a 20 años en pacientes con más de 4 ganglios. Hoy día hemos tenido una reducción de más o menos un 10% en este riesgo de recurrencia a largo plazo y esto tiene que ver con todas estas estrategias nuevas o modificaciones del tratamiento que hemos ido utilizando.
¿Qué pasa con la enfermedad avanzada? Y este también es un trabajo que publicamos hace algunos años, que muestra un poco cómo ha sido la evolución natural en Chile del uso de terapia endocrina en primera línea para las pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo avanzado o metastásico. Y vemos cómo pasamos de un tratamiento predominantemente con citotóxicos, con quimioterapia, a hoy día la gran mayoría de las pacientes con tratamiento endocrino. Y esto sigue un poco la misma línea de datos reportados por grupos americanos o grupos europeos, donde hoy día el 90-95% de las pacientes que llegan a una primera línea de tratamiento con cáncer de mama avanzado también reciben tratamiento endocrino. Y esto todo se los digo para que pongan en contexto la relevancia de estas terapias hormonales que utilizamos para nuestras pacientes de cáncer de mama. Sabemos además que hoy día no solo usamos terapia endocrina, sino que usamos una terapia endocrina combinada para las pacientes con cáncer de mama avanzado. Existen distintos estudios que han mostrado que el uso de inhibidores de ciclina, como el ribociclib, palbociclib o abemaciclib, también han tenido un impacto muy relevante y hoy día se posicionan como el standard of care de las pacientes con cáncer de mama avanzado en primera línea. Y esto es muy relevante porque además la mediana de sobrevida libre de progresión, o sea, el 50% de los pacientes que recibe estos tratamientos de primera línea está al menos 2 años en tratamiento hormonal con estas drogas. O sea, son pacientes que, como mostraba el doctor en su primera presentación, hace 20, 30 años tenían un pronóstico muy malo. Hoy día tenemos que la mitad de las pacientes con su primera línea están más de 2 años de tratamiento. Y que en globo, cuando vemos la sobrevida global, estas son pacientes que en promedio más de la mitad de las pacientes vive más de 5 o 6 años. Por lo tanto, estamos logrando eso que nosotros siempre pregonábamos de buscar que esta enfermedad se transforme en una enfermedad crónica y de nuevo esto pensando en los efectos adversos que vamos a conversar. Entonces, a modo de resumen, el cáncer hormonodependiente o receptor hormonal positivo es el cáncer más frecuente. La terapia endocrina y cronifica en algunos casos la enfermedad, pero a costa de efectos adversos relevantes. La supresión ovárica en premenopáusicas de alto riesgo y en cáncer de mama avanzado es fundamental y también tiene un impacto en sobrevida, pero vamos a ver también que tiene un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y la terapia endocrina combinada con inhibidores de ciclina, no lo dije, pero también en cáncer de mama precoz hay un subgrupo que se puede beneficiar, pero sobre todo en el cáncer de mama avanzado ha cambiado también el pronóstico de esta enfermedad y ha hecho que hoy día tengamos pacientes que están muchísimos años en tratamientos endocrinos. Entonces, bueno, ¿qué tan importante es la adherencia a estos tratamientos? O sea, un poco para después mirar por qué es importante manejar toda esta toxicidad. Y nosotros sabemos que la adherencia al tratamiento endocrino es fundamental, pero que lamentablemente no es muy alta por los efectos adversos. Sabemos que en promedio la mayoría, un 20%, uno de cada 5 pacientes, no completa sus 5 años de tratamiento endocrino y sobre todo en pacientes jóvenes. Y este es un subanálisis del estudio SOFTEXT que comparó el uso de supresión ovárica versus tratamiento endocrino estándar en pacientes premenopáusicas y lo que se ve es que en las mujeres incluso menores de 35 años, que también lo mencionaba el doctor en su primera presentación, que hay un aumento, tenemos hasta un cuarto de las pacientes que no completa su tratamiento y la adherencia acá es fundamental. Existen distintos estudios, metaanálisis, que muestran cómo la poca adherencia a los tratamientos endocrinos tiene un impacto en sobrevida, o sea, a menor adherencia, peor el pronóstico de nuestras pacientes. Y este es un estudio francés más reciente que combina a más de 120.000 pacientes de registros franceses que muestra cómo la adherencia tiene claramente un impacto en sobrevida. Aquí lo que las gráficas muestran es que en pacientes que no han tenido breaks del tratamiento endocrino por más de 30 días, les va muchísimo mejor que aquellas pacientes que tienen breaks muy prolongados. Y este impacto es sobre todo relevante en las mujeres de menos de 35 años. En estas mujeres, el tener buena adherencia tiene un impacto muy, muy importante, y acá ustedes lo ven, de más de un 5% absoluto en la sobrevida a 5 años por lograr una buena adherencia. Entonces, bueno, sabemos que hay un elefante en la pieza cuando hablamos del tratamiento endocrino. There's an elephant on the room, como dicen los americanos, que es el tema que nunca hablamos y que muchas veces nos cuesta conversar con nuestros pacientes, que tiene que ver con las toxicidades de estas drogas que nos parecen fantásticas porque son orales. En general hablamos que tienen muchísimo menos toxicidad que la quimioterapia, pero cuando escarbamos un poquito nos damos cuenta que tienen un impacto muy relevante en nuestras mujeres.
Yo voy a hablar principalmente de tres que tienen que ver con los bochornos o sofocos o síntomas vasomotores, la salud ósea y la salud sexual, pero no son los únicos, son probablemente los que con mayor frecuencia vemos, más relevantes en cuanto a su impacto, pero sabemos que existen muchísimos otros efectos adversos, la alopecia, el trastorno del ánimo, el trastorno del sueño, la fatiga, cambios en la memoria, dificultad para concentrarse, alteración en el peso, las pacientes suben de peso con estos tratamientos, mialgia y artralgia, que probablemente es el síntoma más frecuente y que lleva a que más pacientes suspendan o dejen el tratamiento, trastornos oculares, disminución del alivio, que lo vamos a meter dentro de la salud sexual y obviamente el aumento del riesgo cardiovascular, porque sabemos que el estrógeno protege a nuestras mujeres. Cuando vamos a los distintos tratamientos, no todos se comportan igual. Los SERM son el tamoxifeno, que son los moduladores del receptor. Los SERM más los inhibidores de aromatasa, bueno, combinan ambos. Y los inhibidores de aromatasa, yo ya les conté un poco cómo actuaban. Y acá vemos como todos tienen algo de toxicidad, pero claramente hay algunos que tienen más efectos adversos. Probablemente los inhibidores de aromatasa, dado que disminuyen más los niveles de estrógeno, son los que tienen un impacto mayor en calidad de vida, tienen un impacto mayor en el riesgo cardiovascular a futuro, mientras que el tamoxifeno, que puede tener todos estos efectos adversos, lo que más nos preocupa muchas veces tiene que ver con riesgo tromboembólico y tienen algo más de bochorno o eventos vasomotores. Entonces, este es un tema muy relevante y por eso han salido distintos estudios y esta es una publicación de hace algunos años en Lancet Oncology, un poco que refuerzan la importancia de manejar de forma integral a nuestras pacientes con cáncer de mama, intentando ver o desglosar cómo manejar cada una de las toxicidades, la evidencia que hay al respecto de algunas terapias preventivas y la relevancia o el impacto que tiene esto en el cáncer o en su pronóstico. Entonces, vamos a ir uno por uno. Primero, la salud ósea. Nosotros sabemos que el estrógeno es fundamental dentro del metabolismo óseo. Sabemos que no tenemos muy claro realmente el mecanismo, pero sabemos que actúa a nivel de los osteoblastos, activando la resorción y la reconstrucción ósea y por lo tanto es fundamental para la mineralización ósea. Y es por lo mismo que al generar una menopausia o al dar tratamientos que reducen los niveles estrogénicos, esto va a tener un impacto en la salud ósea, aumentando el riesgo de pérdida de la densidad ósea. Nosotros sabemos ya que la quimioterapia tiene un impacto, reduciendo la mineralización ósea, la supresión ovárica también tiene un impacto, que sería una menopausia precoz, el uso de tamoxifeno, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, tiene mayor impacto y los inhibidores de aromatasa también. Acá les pongo los números, pero no es para que se lo aprendan, es importante que sepan que esto es muy relevante. El uso de inhibidores de aromatasa por mucho tiempo, incluso cuando usamos terapia extendida, aumenta muchísimo el riesgo de fractura osteoporótica y por lo tanto es un problema muy, muy, muy importante. Existen guías que nos recomiendan, bueno, qué hacer con nuestras pacientes que vamos a tratar con cáncer de mama receptor hormonal positivo en cuanto a la salud ósea, ¿ya? El uso de antirresortivos tiene dos aristas. Una tiene que ver con la salud ósea y la prevención de fracturas por osteoporosis y la otra tiene que ver con su beneficio como adyuvancia en su efecto en reducir la metástasis a distancia. Vamos a enfocarnos sobre todo en la primera que tiene que ver con la osteoporosis. Y acá las recomendaciones de las guías europeas que muestran que el uso de bifosfonato, ya sea ácido solendrónico o incluso ivandronato oral, puede tener un impacto y lo vamos a utilizar según algunos factores de riesgo de nuestras pacientes y obviamente según una densitometría y el score T. Entonces, a mayor riesgo o pacientes que ya tengan diagnóstico de osteopenia o tengan algunos de estos otros factores de riesgo, vamos a ser un poquito más agresivos con la suplementación, calcio, vitamina D, pero vamos a agregar algún antirresortivo, ya sea denosumab o bifosfonatos. En pacientes de menos riesgo, con densitometrías que se ven normales, de momento podemos recomendar ejercicio, calcio, vitamina D, pero no es necesario estar agregando antirresortivo. Y acá lo importante es que el control, el monitoreo, debiéramos estar haciéndole densitometría ósea a las pacientes al menos cada 2 años, pero en algunos casos anual según el riesgo. Yo ya les contaba, solo para que tengan, para que lo sepan nomás, el uso de los bifosfonatos y los antirresortivos tiene un impacto también en la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama, esto independiente de la reducción de riesgo de osteoporosis, y tendría que ver principalmente con esto de reducir el riesgo de metástasis a distancia. Entonces,
este es un approach pragmático que yo pongo acá un poco para facilitar esto. Entonces, las pacientes de alto riesgo que tendrían indicación de adyuvancia con ácido solendrónico, podemos dejar este tratamiento por 3 años, y ahí está el régimen. Y en pacientes de riesgo menor, en donde lo que vamos a buscar con el tratamiento es más bien la salud ósea, va a depender de las características de su densitometría y los factores de riesgo. Dejando de lado la salud ósea, obviamente esto es más complejo de lo que ya les pongo, pero vamos a tratar de acotarlo al tiempo. Los bochornos son muy importantes en las pacientes. Los bochornos, probablemente ustedes lo saben mejor que yo, tienen un impacto muy relevante en la calidad de vida de nuestras pacientes, genera trastornos del sueño, y hoy día hay evidencia que incluso podría tener un impacto cardiovascular dañando el endotelio. Por lo tanto, no es baladí hablar de los bochornos, es algo que tenemos que tomar en consideración, incluso en pacientes no con cáncer de mama, es una de las indicaciones de la terapia reemplazo hormonal. Y acá algo de número. Entonces el tratamiento endocrino aumenta el riesgo de hasta un 30% en la aparición de bochorno, es mayor con el uso de tamoxifeno, aumenta muchísimo más con la supresión ovárica, es más severo en pacientes jóvenes y es muy importante en calidad de vida. ¿Qué estrategias tenemos hoy día para manejar los bochornos? Bueno, existen distintas estrategias farmacológicas con distintas drogas que se han evaluado, inhibidores de la recaptura de la serotonina, otras drogas, venlafaxina que usamos habitualmente, la oxibutinina, que probablemente es de las que tienen más evidencia, y vemos cómo hay algunas que efectivamente tienen un impacto en reducir el riesgo de generar bochorno, y es algo que nosotros tenemos que manejar. No voy a entrar en detalle respecto a las dosis, pero es importante que sepan que existen estrategias que podemos utilizar para enfrentar los bochornos. Existe además, y es algo que ha cobrado cada vez más fuerza, nueva evidencia respecto a inhibidores o antagonistas de la neuroquinina 3, que son receptores que están en el hipotálamo y que jugarían un rol fundamental dentro de los bochornos. Los bochornos se genera por un desbalance a nivel hipotalámico, en donde se genera la termorregulación, y hoy día sabemos que existen algunas drogas que pueden ayudarnos cuando las targeteamos ahí. La primera droga es el fezolinetant, que ha sido ya aprobado por la FDA para pacientes no con antecedente de cáncer de mama, que se usa para pacientes con bochornos y que ha mostrado reducir la intensidad de los bochornos. Pero para pacientes con cáncer de mama, el único estudio o la única droga que hoy día tiene algo de evidencia es de la misma familia, es un inhibidor específico o antagonista específico de neuroquinina 1 y 3, que es el elinzanetant. Es un nombre extraño, pero bueno, ya han mostrado los datos, salieron los datos este año en ASCO, que muestra cómo en pacientes que están recibiendo algún tratamiento hormonal, cuando lo usamos en concomitancia, reduce de forma importante la intensidad y el número de bochornos. Y acá vemos cómo las curvas rápidamente se diferencian. Hay una reducción muy marcada con el uso de la droga, incluso con el crossover. Las pacientes que están en placebo normalmente vuelven o llegan al nivel de las pacientes que están recibiendo tratamiento. Existen otras estrategias no farmacológicas, la acupuntura, que también ha mostrado algo de beneficio. Este es un estudio chino, surcoreano y americano que muestra un poco lo mismo. Con el uso de acupuntura podría reducirse el riesgo de bochornos. Existen otras estrategias, la terapia cognitiva conductual, psicoterapia, que tiene un impacto también. Obviamente esto tiene dificultades de implementación, requiere un equipo entrenado, y este es un estudio que se publicó ya hace más de 10 años, pasa rápido el tiempo, que muestra cómo 6 sesiones semanales con educación sobre estrés, trabajo, respiración y manejo conductual de los bochornos tiene un impacto en reducir el número también de los bochornos. Por lo tanto, hay estrategias que podemos utilizar, existen otras, pero estas probablemente son las más relevantes. ¿Qué pasa con la salud sexual? Y con esto ya vamos cerrando. La salud sexual obviamente es un tema mucho más complejo que involucra varias cosas, pero en globo acá lo que vemos es que con las pacientes con cáncer que están en tratamiento hay una disminución del deseo sexual. Eso lleva a una disminución de la actividad sexual, hay una marcada disminución de la libido. Esto genera alteraciones en la vida de pareja, hay alteraciones de la concepción del cuerpo, sobre todo con relación a la cirugía. Y una cosa muy importante tiene que ver con síntomas geniturinarios asociados a la menopausia que vamos a mirar. Entonces, lo primero es el síndrome genitourinario de la menopausia, en donde por el uso del tratamiento endocrino
y por esta menopausia forzada que hacemos sobre todo en las mujeres jóvenes, vamos a ver cambios a nivel del aparato ginecológico femenino, donde vemos que hay atrofia de la labia, sequedad vaginal, estenosis, atrofia de clítoris. Son múltiples o muchísimos los cambios que tienen un impacto y que las pacientes lo resienten muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Obviamente, esto es un manejo integral, pero acá existen distintas medidas. Lo primero es eliminar irritantes, evitar el uso de jabones vaginales, evitar cremas con olor o cremas en base a alcohol, porque sabemos que la mucosa está más atrófica, por lo tanto está más expuesta al daño cuando hay irritantes. Otras medidas es usar humidificadores constantemente, al menos 3 veces a la semana, y esto ha mostrado tener un impacto en reducir la irritación, el dolor para las pacientes. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar. Existen distintos humectantes, existen aceites, existe el ácido hialurónico. Esto probablemente requiere ahí una consulta con un especialista, pero esto sabemos que tiene una función. Para la actividad sexual se recomienda más el uso de lubricante. Para las pacientes que a pesar de esto persisten con dispareunia o incluso en las que han tenido buen control, igual es muy importante el uso de dilatadores cuando hay algo de atrofia, ejercicio de piso pélvico. Si es que esto no es suficiente, podemos escalar a usar humidificadores en base a hormonas, sobre todo hormonas dihidroepiandrosterona, que tiene que ver con los andrógenos, que sabemos que tiene algo de evidencia en reducir también los síntomas, pero también hay algo de datos respecto a el uso de estrógenos tópicos. Estos son los dos estudios principales, un estudio danés que salió publicado ya hace como 3 años, que en una población muy grande mostró que era seguro excepto para un subgrupo, que eran las pacientes que estaban usando inhibidores de aromatasa, en donde se vio en este estudio un aumento en el riesgo de recurrencia con el uso de estrógenos tópicos en dosis bajas. Pero al poco tiempo apareció este estudio retrospectivo también, inglés, o sea, más que inglés, perdón, de Escocia y de Gales, que muestra que en realidad sería seguro el uso de estrógenos tópicos. Por lo tanto, en las guías, en pacientes muy sintomáticas, está disponible o se recomienda el uso de estrógenos tópicos o al menos planteárselo a los pacientes, sobre todo esto acompañado por un especialista. Pero obviamente esto ya de nuevo, esto es mucho más complejo, acá requiere un manejo multidisciplinario con un apoyo biopsicosocial en nuestras pacientes, apoyo psicológico, bueno, ya hablamos de las terapias farmacológicas, pero también tenemos apoyo de las redes, tratar con la pareja, etcétera. Y ya para ir cerrando, esta es una figura que me gusta mucho, que intenta mostrar que obviamente nosotros lo más importante es la paciente, que está al centro, tenemos todas estas nuevas tecnologías respecto al diagnóstico, tenemos todas estas opciones de tratamiento, pero no nos podemos olvidar de todas las otras cosas: edad, comorbilidad, historia familiar, historia del embarazo, y eso de nuevo tomando un poco la primera presentación, las preferencias de los pacientes, la imagen de los pacientes, la salud sexual y el funcionamiento psicosocial. Si no tomamos en consideración todo esto, nuestro tratamiento obviamente va a ser insuficiente, porque acuérdense que acá una cosa es que intentamos curar la enfermedad, mejorar la sobrevida, pero también es fundamental mantener o preservar la calidad de vida. Y con esto cerramos entonces las conclusiones. La terapia endocrina es la terapia sistémica más utilizada en el cáncer de mama. Adherencia se asocia a sobrevida. Debemos manejar los síntomas asociados a la menopausia. La salud ósea, la salud sexual y los síntomas vasomotores, manejarlo es central para la calidad de vida de nuestros pacientes, y el manejo multidisciplinario obviamente es esencial en el cáncer en general. Y con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Balbao. Ha sido muy interesante y realmente muy instructiva la conferencia. Nos ha dado nuevas, romper paradigmas, ¿no?, del tratamiento hormonal en el cáncer de mama, para que muchas veces da cierto temor. Bien, entonces los invitamos a algunas preguntas que puedan hacerse. Invitamos a los panelistas para que puedan abrir sus cámaras, a ver si podemos ver algunas preguntas que nos den. Hay una pregunta que dice: ¿qué nos podría comentar sobre el láser vaginal para mejorar la salud vaginal y sexual? Bueno, es una muy buena pregunta y lo llamamos un hot topic.
Hoy día la recomendación es no hacerlo. Se sabe que puede incluso ser deleterio para muchas de nuestras pacientes. Hoy día las guías no lo recomiendan. Hay algunos estudios, o sea, hay estudios que lo han intentado evaluar y no ha mostrado un beneficio. Por lo tanto, hoy día la recomendación sería para nuestras pacientes no hablar de láser o no ofrecerles el láser. Esa es un poco la recomendación actual. Ok, muchas gracias. También nos preguntan si la eco abus la hacen en su país o la hacen y si la hacen los médicos o los técnicos, doctora Falcón. No sé si podría Sí, no, respondernos. sí. Tuvimos la suerte de ser los primeros en tener este equipo en nuestro país. Nosotros tenemos 12 años de experiencia en la ABUS. Yo creo que es el futuro de la ecografía mamaria. Esto lo hacen los tecnólogos médicos entrenados en la anatomía mamaria y es leída por los médicos, obviamente, en un tiempo posterior, ¿no? Esta es una ecografía que nos asegura la obtención completa de toda la mama, ¿no? Cuando nosotros hacemos el handheld o la ecografía manual, obviamente es por sectores y podríamos obviar alguna zona. Tiene sus indicaciones, ha sido aprobada como la FDA, como les dije, como complemento del screening. Miren, es el primer estudio ecográfico como complemento del screening mamográfico en pacientes con mamas densas. Pero la verdad nos da mucha satisfacción porque también la usamos como búsqueda ecográfica en segunda intención, en lesiones que al principio pensemos que es MRI only, es decir, que solo se ve en resonancia. A veces para alguna planificación quirúrgica es excelente, sí. Nosotros la hacemos desde el 2012, casi cuando se aprobó por la FDA. Muchas gracias. Después también nos preguntan si existe una Gracias por la relación. pregunta. Gracias, doctor Rodríguez. Nos preguntan también si existe una relación entre el cáncer de mama y el embarazo y la herencia, ¿no? Si la madre tuvo tías, abuelas, ¿qué tan alto es el riesgo? A ver, lo que hay que diferenciar es lo siguiente, las causas de cáncer de mama. Tenemos que el 5 al 10% de las causas de cáncer de mama, ¿sí? Están consideradas a través de un riesgo hereditario. Y esto obviamente está causado por una predisposición hereditaria, vale decir, a través de una forma autosómica dominante. Y los genes más involucrados en esto o implicados son el BRCA1, BRCA2. Entre el 15 y el 20% de los casos de cáncer de mama tienen una herencia familiar, ¿de acuerdo? Significativa de cáncer de mama, sí, en los familiares de primer y segundo grado. Y por último, el 70-80% más o menos de los casos está causado de forma esporádica, ¿sí? Ahora, la relación entre un cáncer de mama asociado al embarazo y la herencia, obviamente, o en relación al tema del BRCA1, BRCA2, inicialmente se decía que no había una predisposición. Sin embargo, los estudios actuales indican de que probablemente, y es más seguro de que la relación entre BRCA1 y BRCA2 sí está presente. Muchas gracias. Y quisiera preguntarles, ¿hay alguna estadística que nos refiera sobre el riesgo de recurrencia del cáncer de la mama eh, en pacientes que salen embarazadas, que han tenido la enfermedad? ¿Qué tan alto puede ser, ¿no? Muchos pacientes jóvenes que han tenido la enfermedad y han sobrevivido a esto y desean gestar, entran en duda, ¿no? ¿Qué tan en riesgo voy a entrar para que esta enfermedad pudiera volver? No sé si alguno de ustedes tiene algunos datos en base a esto. Sí, doctor, mire, el embarazo posterior al tratamiento con cáncer de mama, según la bibliografía, indica de que después de haber recibido tratamiento para el cáncer de mama, no hay un mayor riesgo de recurrencia para estas pacientes y que los recién nacidos pues están totalmente saludables. Sin embargo, obviamente, pues lo que recomiendan es no tratar de embarazarse los 2 primeros años después de haber recibido el tratamiento, pero como le dije, la recurrencia pues es mínima, ¿no? Después de un embarazo, después del tratamiento recibido. Muchas gracias. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta.
Perdón, había otra pregunta respecto a los láser. Quizás no lo expliqué bien. Entonces, efectivamente hay distintas técnicas de láser. Están algunos láser específicos, pero lo más frecuente es con CO2, ¿ya? Que es un poco lo que ponen ahí. Entonces, es verdad que están disponibles y se ha hecho mucha publicidad respecto a estas estrategias para manejar muchos de los síntomas geniturinarios de nuestros pacientes. Pero hay al menos dos estudios grandes en que compararon el uso de láser versus placebo y no mostró un beneficio. Por lo tanto, la evidencia que tenemos actual más sólida muestra que no servirían y que obviamente todo procedimiento tiene algo más de riesgo. La FDA en algún minuto les había dado algún tipo de aprobación, pero después tuvieron que retrotraer esa aprobación e incluso se le ha exigido a muchas de estas empresas o tecnologías que cambien un poco su approach en su publicidad, ¿ya? O sea, hay algo ahí, está ongoing este tema, pero de momento hay dos estudios, al menos grandes, que yo tengo recuerdo, que muestran que no habría evidencia del uso de láser con CO2. Ok, gracias. Y, doctor Benjamín, me preguntan el uso del estriol en pacientes con atrofia urovaginal en cáncer de mama. ¿Podríamos usarlo? Sí, pues es una muy buena pregunta. Entonces, respecto a los estrógenos, acá hay dos preguntas. Uno tiene que ver con los estrógenos tópicos y lo otro respecto a la terapia de reemplazo hormonal incluso, ¿ya? O sea, la discusión no es que esté zanjada de que el tratamiento endocrino de reemplazo o el uso de estrógeno en pacientes con cáncer de mama que ya hayan sido tratados y que estén en tratamiento endocrino, por ejemplo, esté contraindicado, ¿ya? Entonces, primero, la terapia de reemplazo hormonal, de momento la recomendación es no usarla, pero por ejemplo, en pacientes con mutaciones de BRCA que hayan hecho una oforectomía bilateral profiláctica y con mastectomía bilateral profiláctica, podemos hacer la terapia de reemplazo hormonal, sabemos que eso es seguro. Incluso hay datos en pacientes que tuvieron un cáncer de mama triple negativo, el que podamos usar terapia de reemplazo hormonal en caso de que estén con síntomas, ¿ya? O sea, no es que los estrógenos per se haya que prohibirlo. Y acá me imagino los ginecólogos lo saben mejor que yo, pero yo me siento como una campaña muy agresiva contra la terapia de reemplazo hormonal, siendo que la evidencia tampoco es tan categórica respecto a su riesgo, ¿ya? Que no se confunda, yo no estoy diciendo que haya que usarla, pero es importante que sepan que esto no es blanco y negro. En los pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo existen algunos estudios, el estudio danés que les mostré y el estudio del Reino Unido que les mostré, habían pacientes que recibieron terapia de reemplazo hormonal con estrógeno y que eso no se asoció a mayor riesgo de recurrencia, ¿ya? El problema es que son estudios retrospectivos que obviamente no zanjan la pregunta. Y respecto a terapias de estrógenos tópicos, probablemente hoy día la tendencia es a que en pacientes muy sintomáticas, que habiendo usado o hecho todas las otras estrategias que ya hablamos, humidificación, lubricante, ejercicio, siguen muy sintomáticas, se puede plantear usar estrógenos tópicos, ¿ya? En dosis baja, ¿ya? Entonces, yo pienso que sí, depende un poco el caso a caso de las pacientes, yo creo que es algo importante conversar con ellas, pero no es algo que esté contraindicado de regla, ¿ya? En centros grandes, en Estados Unidos, se usa muchísimo más que probablemente lo que vemos acá. Por lo menos yo en Chile cuesta mucho que los ginecólogos, ginecólogas se abran a usar estas terapias, le tenemos mucho miedo. Probablemente tiene que ver con eh, Igual acá. desinformación o estudios Mm. que en realidad mostraron ciertas cosas, pero en realidad cuando vemos toda la evidencia no es tan claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Falcón, también hay una pregunta que nos dicen, una paciente casi esterectomizada por un cáncer de ovario, pero que tiene las mamas muy densas desde muy temprana edad. ¿Y qué le recomendaría utilizar para hacer detección? ¿La resonancia o una mamografía 3D? ¿O qué otra opción podríamos usar? Bueno, si es una paciente que ha tenido cáncer de ovario, me Sí, diría, así ¿no? dicen. Mm. Ya, de hecho, ya tenemos que evaluar genéticamente sus factores de riesgo. Ahora, la densidad mamaria se conoce a partir de la mamografía, recuerdo. Probablemente esta paciente, cuando tuvo el cáncer de ovario, se investigó también las mamas, que es lo que hay que hacer, ¿no? Es una paciente joven, obviamente va a una mamografía diagnóstica, una ecografía primero,
porque por ahí había una pregunta: ¿qué hacemos cuando hay BIRAT cero? En realidad, los informes radiológicos o de imágenes hechas por radiólogos dedicados a imágenes mamarias y recomendado además por el ACR, por ejemplo, tiene que tener un párrafo que dice recomendaciones. Si uno sabe usar el BIRAT y yo pongo BIRAT cero, yo tengo la obligación de decir cuál es el siguiente paso. Ese BIRAT cero, ¿por qué lo estoy poniendo? BIRAT cero significa que yo necesito completar con otras imágenes para categorizar esa lesión en sospechosa o no sospechosa. Y yo tengo que pongo BIRAT cero, se debe realizar resonancia magnética, se debe realizar. En esta paciente de la pregunta es una paciente de alto riesgo. Hay que evaluar sus factores de riesgo, supongo que ha tenido consejería genética, y ahí podemos hacer una resonancia magnética cada 2 años, sin dejar de hacer la mamografía por las microcalcificaciones. Acuérdense que una resonancia magnética negativa no descarta la presencia de un cáncer de mama, pero es un cáncer de mama representado solo por microcalcificaciones, que todavía no está asociada a masa tumoral, que capte la sustancia de contraste, etcétera, ¿no? Entonces, siempre manejarlo con una unidad de mama. Esa paciente debería tener un método funcional de resonancia magnética o mamografía contrastada para sus controles periódicos, ¿no? En una unidad de mama donde tengamos toda esa información y podamos hacer los controles periódicos que esa paciente necesita. No sé si he sido clara. Gracias por las preguntas, súper Ok, interesantes. muchas gracias. También nos preguntan la recomendación del uso de tibolona en pacientes con síndrome urogenital. ¿Qué le parece, doctor Benjamín? Bueno, la tibolona sí tiene estudios y tiene un estudio incluso que tuvieron que parar precozmente por aumento de riesgo de recurrencia. Entonces, en realidad, en la guía, si no mal recuerdo, no se Mm, recomienda. ¿Ya? sí, Efectivamente, aumentaba el riesgo. sí, recuerdo. Creo que es el estudio del Liberate, si no me equivoco. Sí. Después refieren también criterios de elegibilidad para la terapia de reemplazo hormonal en, en cáncer de mama, receptores de estrógeno negativos con estradiol transdérmico. ¿Qué opinión le merece? Lo que pasa es que todavía cuando uno ve las guías, la recomendación sigue siendo que para pacientes con cáncer de mama la terapia de reemplazo hormonal está contraindicada. O sea, eso a grosso modo. Probablemente Sí, cuando uno escarba un poco más y intenta mirar más en detalle y pone sobre la balanza los riesgos y beneficios de nuestros pacientes, y sabemos, por ejemplo, que pacientes, y tomo lo que decía el doctor Rodríguez, sabemos que pacientes que quedan embarazadas después de un cáncer de mama, que sabemos que en el embarazo hay niveles muy altos de estrógeno, eso no tiene un impacto en el pronóstico. Entonces, hoy día, probablemente en los próximos 5 o 10 años, debiéramos tener cambios respecto a las guías de terapia de reemplazo hormonal. Y de mi parte, y que me ha tocado conversarlo con otros expertos, en pacientes con cáncer de mama, terapia, o sea, triple negativo, no estaría contraindicado el uso de terapia de reemplazo hormonal, no solo transdérmico, sino que incluso oral. Así que eso, probablemente hay que tomar, o sea, yo creo que esto es algo que todavía está ongoing, habría que sentarse a generar nuevas recomendaciones, em, pero más que darles una receta de cocina, yo pienso que esto es algo que hay que discutir quizás en los comités, conversar con los pacientes, revisar un poco los pros y contras de las estrategias, más que decirle, mira, sí, a todas las pacientes vamos a dejarle terapia de reemplazo hormonal o no a ninguna. ok, muchas gracias. Después nos preguntan, ¿después de cuánto tiempo con tamoxifen aumenta el riesgo de cáncer de endometrio? Bueno, respecto al cáncer de endometrio, hay dos cosas. Lo primero es que el riesgo de cáncer de endometrio, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, ¿ya? O sea, mujeres premenopáusicas que usamos tamoxifeno, no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, por lo tanto serían nuestras pacientes posmenopáusicas. Y obviamente a mayor tiempo aumenta el riesgo de generar cáncer de endometrio. Pero ya cada vez es menos frecuente ver cáncer de endometrio, o por lo menos en nuestra realidad, de secundario al uso de tamoxifeno. ¿Por qué? Porque o hacemos switch muchas veces a inhibidores de aromatasa o vamos controlando con ecos transvaginales a nuestras pacientes, a pesar de que eso no está dentro de las guías o de las recomendaciones de la guía. Yo tengo una paciente que hizo efectivamente un cáncer de endometrio post-tamoxifeno con solo 5 años de tamoxifeno. O sea, puede pasar igual que con el tratamiento estándar de 5 años
se desarrolle un cáncer de endometrio. Estamos hablando igual de riesgos de menos del 5%, pero igual puede ser algo relevante. Sí, yo recuerdo que era alrededor del 2% y Exacto. los casos que se diagnosticaban eran, como ya estábamos advertidos, como estaban en vigilancia, eran diagnósticos tempranos, ¿no? De cáncer de endometrio, que eran Exacto. tratados y no impactaban realmente en la sobrevida. Así es, así es. Pero porque hacemos un seguimiento, o sea, porque lo estamos buscando. Sí. Y una pregunta Doctor más también. Vidal, Sí, adelante, Miguel. tengo una pregunta, si me Sí, permite, claro que sí. para la doctora Falcón. Buenas tardes, doctora, un placer conocerla. ¿Cuál la o cómo anda en el Perú el tema de la relación entre la inteligencia artificial con la imagenología mamaria? Si la están realizando o no hay todavía en el Perú, por favor. No, nosotros solo estamos utilizando desde el principio el CAT. El CAT, que es una inteligencia artificial primaria. Acuérdense que la especialidad de radiología fue la primera especialidad que se ha beneficiado con estas soluciones, con estos dispositivos de inteligencia artificial. Nosotros solo usamos el CAT, ya que es Computed Aided Diagnostic, que no es la inteligencia artificial primitiva, ya que nos muestra obviamente cosas ya aprendidas, no está en constante aprendizaje, y también para poder ser más objetivos en cuanto a la densidad mamaria. Eso nos ayuda mucho a las eficiencias de programar los epistajes, es decir, usamos para que nos categorice más objetivamente el grado de densidad mamaria de la paciente y poder aplicar o agregar otros métodos complementarios, porque hay trabajos que han demostrado que cuando el radiólogo se sienta temprano a las 8 de la mañana, todas las pacientes son categoría ACRA o B, sin embargo a las 6 de la tarde, acá trabajamos todo el día, cuando ya estamos cansadas, todas son C o D, ¿no? Porque acuérdense que en las pacientes con incremento de la densidad mamaria tenemos que completar despistaje con otros métodos complementarios, ¿no? Estamos partiendo además de que a todas les estamos haciendo 3D tomosíntesis, acuérdense, ¿no? Entonces, completaríamos, además agrupando todos sus riesgos con una ecografía mamaria, si no hay ningún hallazgo con el ABUS o si hay algo con el handheld ecográfico o con una resonancia magnética, ¿no? O alguna otra técnica mamográfica complementaria, ¿no? Pero todavía no tenemos dispositivos que estemos usando que no sean esos dos, para el grado de densidad mamaria desde los mamógrafos y el CAT, que es una ayuda al diagnóstico. Eso estamos Muchas haciendo. gracias. Pero ya hay muchos programas que se están, de hecho, en los congresos ahora mismo de la EUSOBI. Hace 3 semanas se han presentado varios dispositivos de inteligencia artificial para mamografía. Esto va a ayudar muchísimo en la doble lectura que hay que hacer para hacer un screening de aquellas mamas totalmente negativas, con mamas con alguna sospecha. Es decir, va a ser mucho más eficiente. Acuérdense que ahora se está valorando mucho el tiempo del diagnóstico, cuánto nos retrasamos en diagnosticar el cáncer de mama, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la Y, pregunta. muchas gracias. Ya estoy sobre el tiempo, pero hay tantas preguntas y tanta inquietud. Es un tema muy amplio que realmente nos apasiona, ¿no? A todos los que manejamos y estamos Sí. en esto. Y bueno, pero acá hay una última pregunta, sería pacientes con cáncer de mama que están usando DIU de levonorgestrel. ¿Sería conveniente retirarlo? ¿Qué les parece? Sí, en general los dispositivos intrauterinos, bueno, ahí me imagino que puede haber gente que sea mucho más experta que yo en esto, pero en general están contraindicados en pacientes con cáncer. Intentamos cambiarlo porque sea no medicado. Con uno no medicado. Exacto. Bien. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por la presentación. Doctor Benjamín, doctora Aliana, doctor Miguel, muchísimas gracias a ustedes por habernos apoyado en este webinar por el Día del Cáncer, por celebrar conmemorando el Día Internacional del Cáncer de Mama, para estar todos alineados y en la lucha contra esta enfermedad que es tan compleja y tan amplia, ¿no?
que comprende tantos aspectos, ¿no? Y da para hacer muchas otras reuniones más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Y damos Muchas por gracias. finalizado el webinar. Muchas Gracias. gracias. Que estén muy bien. Gracias, doctor Vidal. Gracias y A ustedes, felicitaciones muchas por gracias. esta conferencia. A Hasta luego. ustedes, Un gracias. gran abrazo, muchas gracias. Hasta luego.